Lectura. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concedednos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La vida sin Dios. Dios es un Padre amoroso que creó al hombre para alcanzar la felicidad. Pero el hombre desobedeció y se prefirió a sí mismo antes que al amor de Dios. La luz de la fe. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica comienza con esta pregunta: ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Y responde: Dios, infinitamente bienaventurado y perfecto en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Es decir, Dios ha creado al hombre para que sea feliz, y el camino para lograrlo es estar con Él, participar de su vida bienaventurada. A esa dicha se dirigen todas las enseñanzas de Jesús. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Dios Padre, como todos los padres del mundo, lo que quiere de sus hijos es que sean felices. Este designio de Dios, anhelo de amor pleno, está inscrito en lo más íntimo de nuestro ser. El hombre busca, desea y persigue la felicidad en todo su obrar y especialmente en todos sus deseos y amores. Hace ya 23 siglos que Aristóteles se dio cuenta de esto y escribió en el primer capítulo de su Ética a Nicómaco que todos los hombres estamos de acuerdo en que la felicidad es el bien supremo en vistas al cual elegimos todos los demás bienes. La realidad, en teoría, cualquiera sabe esto y podría decir: yo lo que quiero es ser feliz. Y sin embargo, algo falla, porque con frecuencia el hombre no consigue alcanzar la felicidad. Quizás hemos tenido la experiencia de mirar las caras de la gente a nuestro alrededor durante un viaje en metro o en autobús y hemos podido descubrir rostros marcados por la tristeza, la angustia y el dolor. Los hombres mueren y no son felices, sentenciaba con cierto pesimismo un escritor ateo del siglo XX. Y puede que nos hayamos preguntado interiormente: Señor, ¿qué pasa? El plan de la creación incluía nuestra felicidad, pero algo falló. No siempre conseguimos ser felices y a menudo, quizá por eso mismo, tampoco logramos hacer felices a los demás. Es más, no raramente causamos sufrimientos unos a otros, actuando de una manera cruel y perversa. Con frecuencia hemos de decir: Señor, ten piedad de tu pueblo. Señor, perdón por tanta crueldad, como rezaba el Papa Francisco durante la visita a Auschwitz en la Jornada Mundial de la Juventud de 2016. Más tarde, esa misma noche, al dirigirse a las multitudes de la ventana del arzobispado, añadió: he estado en Auschwitz, en Birkenau. Cuánto dolor, cuánta crueldad. Pero, ¿es posible que nosotros los hombres, creados a semejanza de Dios, seamos capaces de hacer estas cosas? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta gente no es feliz? ¿Por qué realidades que prometen tanta felicidad,
la amistad, los lazos familiares, las relaciones sociales, las cosas creadas. Son a veces fuentes de tanta insatisfacción, amargura y tristeza. ¿Cómo es posible que los hombres seamos capaces de producir tanto daño? Las respuestas a estas punzantes y dolorosas preguntas se concentran en una palabra: el pecado, enemigo de la felicidad. Etimológicamente, la palabra pecado viene del latín peccatum, que significa delito, falta o acción culpable. En griego, la lengua del Nuevo Testamento, pecado, se dice amartia, que significa fallo de la meta, no dar en el blanco, y se aplicaba especialmente al guerrero que fallara el blanco con su lanza. Por último, en hebreo la palabra común para pecado es hatá, que también significa errar en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. Así pues, un primer sentido del pecado es errar el blanco. Lanzamos una flecha dirigida a la felicidad, pero hallamos el tiro. En este sentido, el pecado es un error, una trágica equivocación y a la vez un engaño. Buscamos la felicidad donde no está, como la fama o el poder. Tropezamos en nuestro camino hacia ella, por ejemplo, acumulando bienes superfluos que ciegan nuestro corazón a las necesidades de los demás. O peor aún, confundimos nuestro anhelo de felicidad con otro amor, como el caso de un amor infiel. Pero siempre detrás del pecado está la búsqueda de un bien, real o aparente, que pensamos que nos hará felices. No comprenderemos el pecado mientras no sepamos detectar el anhelo de felicidad insatisfecho que lo genera. Como advirtió nuestro Señor, del interior del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los deseos avariciosos, las maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. A veces, un deseo vehemente de algo que es pecado procede de una carencia en el deseo fundamental de amor, que provoca angustia y tristeza, y que se piensa erróneamente resolver de ese modo. Por ejemplo, quien se siente poco querido y carece de vínculos afectivos firmes, ya sea con Dios, la propia familia o los amigos, fácilmente reaccionará con desconfianza y agresividad, incluso con injusticia ante las pretensiones ajenas, para protegerse y asegurarse. O buscará un sucedáneo de ese amor en las relaciones de usar y tirar, el placer o las cosas materiales. Solo el amor de Dios sacia. Benedicto XVI lo expresó así: la felicidad es algo que todos quieren, pero una de las mayores tragedias de este mundo es que muchísima gente jamás la encuentra, porque la busca en lugares equivocados. La clave para esto es muy sencilla. La verdadera felicidad se encuentra solo en Dios. Necesitamos tener el valor de poner nuestras esperanzas más profundas solamente en Dios, no en el dinero, la carrera, el éxito o en nuestras relaciones personales, sino en Dios. Solo Él puede satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón.
En cambio, cuando nos olvidamos de Él, es fácil que aparezcan la frustración, la tristeza y la desesperación, consecuencias de un corazón insatisfecho. Por eso, resulta lleno de sentido el consejo de San José María. No olvides, hijo, que para ti en la tierra solo hay un mal, que habrás de temer y evitar con la gracia divina, el pecado. Ofensa a Dios, Padre amoroso. El compendio del Catecismo define el pecado como una ofensa a Dios a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Mucha gente, sin embargo, se plantea, ¿de verdad que a Dios le importa o le afecta lo que yo hago, incluso lo que yo pienso? ¿Cómo puedo yo hacer daño a Dios? ¿Acaso puede Dios sufrir, padecer? ¿Cómo puedo yo ofender a Dios que es absolutamente trascendente? Si por ofensa entendemos causar un daño, evidentemente a Dios no le puede ofender nada de lo que hagamos. Nada de lo que yo haga daña a Dios. Pero Dios es amor, es un Padre lleno de amor por sus hijos y puede compadecerse de nosotros. Más aún, Dios se ha hecho uno de los nuestros, para tomar sobre sí nuestros pecados y redimirnos. Lo explicaba Benedicto XVI en su segunda encíclica. Bernardo de Claraval acuñó la maravillosa expresión: Dios no puede padecer, pero puede compadecer. El hombre tiene un valor tan grande para Dios que se hizo hombre para poder compadecer él mismo con el hombre, de modo muy real, en carne y sangre, como nos manifiesta el relato de la pasión de Jesús. Por eso, en cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer. De ahí se difunde en cada sufrimiento la consolatio, el consuelo del amor participado de Dios. San Pablo empleará una frase fuerte para referirse al misterio de Cristo. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro. En cierto modo, Dios sufre con nuestro pecado porque nos hace daño a nosotros. Él no es un ser caprichoso que convierte pecado acciones de suyo indiferentes y las prohíbe para que le demostremos nuestra obediencia evitándolas, sino un Padre amoroso que nos indica aquello que nos puede hacer daño e impedir la felicidad a la que estamos llamados. Sus mandamientos se podrían comparar a un manual de instrucciones del hombre. Conviene tener en cuenta que el contenido de este manual ha sido escrito de algún modo en la naturaleza creada del hombre y se dirige espontáneamente a su conciencia, sin necesidad de abrir las páginas del manual, para alcanzar la felicidad propia y no estorbar la ajena. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por todos tus beneficios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.